es Mario Aldana y para mí es un placer casi orgásmico poder llegar a ustedes mediante este podcast para compartir mis conocimientos sobre el lado oscuro y tabú del sexo perverso. Hoy estaremos hablando del cuckold y ustedes se preguntarán ¿qué es eso? ¿Con qué se come? ¿De dónde salió? Bueno, se lo preguntaré a las mujeres y en especial a las mujeres casadas. ¿Se imaginan que su esposo, amándola como las ama y siendo un hombre fiel y dedicado, les permita a ustedes salir con otros hombres e incluso tener sexo con ellos sin cambiar nada en el matrimonio? El cuckold es una tendencia muy tabú pero exquisitamente morbosa para aquellos que la hemos practicado. Son básicamente matrimonios donde el esposo disfruta ver a su esposa teniendo sexo o relaciones sexuales con otros hombres y donde la esposa goza del permiso total de escoger con quién quiere tener sexo y concretarlo. Con el apoyo de su amado, fiel y siempre casto esposo, pues una de las condiciones es que el cornudo debe ser siempre fiel a su mujer. ¿Qué les parece esto, mis damas? Aunque ustedes no los crean, mis queridos oyentes, esto existe y es más común de lo que se imaginan. Hay parejas que no saben de esta tendencia y aún así la practican. El cuckold, a diferencia del swinger, no tiene códigos específicos para relacionarse a la hora de conocer personas, pues cada pareja maneja un morbo y un gusto diferente. Por esta razón es que dedicaré varios episodios para hablar de este tema. ¿Quiénes conforman el cuckold? Esta morbosa tendencia está conformada por 3 personas, o muchas más dependiendo del caso o el morbo de los implicados. En primer plano está el esposo cornudo, y ustedes dirán, ¿por qué nombro al esposo primero? Pero al ponerlo en primer lugar tiene su razón de ser. Pues gracias al esposo es que normalmente nace la idea cuckold en el matrimonio. Hay una gran cantidad de hombres que encuentran el placer en mirar, pues son voyeristas. Y al llegar a una edad madura en su matrimonio, ¿qué mejor actriz porno que su amada esposa? La cuestión es que ellos llegan a un clima sexual solo imaginando el cuerpo de su esposa en brazos de otro hombre más fuerte, más dotado y quizás más dominante en la cama. Hay que decir que pueden existir diversas razones por la cual nace la fantasía de ser un cornudo, siendo las más comunes el estar consciente del bajo desempeño sexual de este, el gusto por la dominación de algunos hombres y muchas más de las que hablaremos más adelante. El segundo personaje sería la esposa infiel, o como se le dice en este mundo, la hot wife. Esta también tiene diferentes características dependiendo del caso, siendo la más común aquella que solo complace y disfruta de los fetiches y fantasías de su esposo cornudo. Por lo general, aunque no es una constante, son mujeres sensuales y decididas. Su atuendo tiende a ser sexy, pues a la mayoría de ellas les gusta mostrar y seducir. Vuelvo y digo, no es una constante, pero sí la mayoría de ellas porque tienen total consentimiento del cornudo para ser libres y comportarse y vestirse como quieran. Las esposas deben mantener informado al cornudo de cuál será su próximo amante y quién les gusta para seducir, pues aparte de fantasear no es de sorprender que a esta se le antoje un amigo del cornudo, el jefe, compañero de trabajo o incluso hasta un familiar cercano. Ella es la punta de lanza y en ocasiones hasta domina a su cornudo, es su jefa, es su ama, pues si lo piensan bien ninguna mujer puede ser más atrevida que ella. Muchas pueden decir que tienen amante o amantes, pero ¿cuántas pueden decir que se lo cogen delante de su esposo? Eso es otro nivel. Y el tercer personaje y rol al cual me dedico desde hace 23 años y disfruto plenamente de manera activa es el corneador. Somos la opción que sabe lo que busca una pareja cuckold, pues no pertenecemos al grupo de amantes fortuitos que puede conseguir una esposa. Un verdadero corneador, single o amante disfruta tener sexo con una mujer casada, aunque hay diferencias marcadas entre cada uno de ellos, las cuales ampliaremos más adelante. Por lo general, los invitados deben gozar de características superiores a las del cornudo, como por ejemplo, físico más atractivo, vitalidad, fuerza, dotación y desempeño sexual. En lo personal he sido corneador desde los 23 años oficialmente, pero desde más temprano sabía que esto era lo que me iba a gustar. No sabía que existía, pero tenía una gran afinidad por lo prohibido y por las mujeres infieles.
El cuckold es un tema muy interesante, morboso y extenso. Tiene muchas variables y gustos, los cuales contradicen el comportamiento habitual en la sexualidad humana. Es tanto inexplicable como interesante el saber que a un hombre le gusta compartir sexualmente a su esposa con otros hombres. A lo largo de mi paso por este mundo conocí varios casos que dejarían a más de uno sorprendido y escandalizado. Conocí a cornudos que disfrutaban que su hermano y su papá se cogieran a su esposa. Otro que dejaba que su esposa y madrastra de su hijo tuviese relaciones sexuales con él. Conocí a muchos que les gustaba ser humillados psicológica, verbal, económica y físicamente por el amante o corneador mientras éste tenía relaciones con su esposa. En el más extremo de los casos conocí cornudos que les gustaba ser golpeados por el corneador y otros que querían ver a su esposa embarazada de su amante. Hay diferentes tipos de cornudos, hot wife y corneadores, y estaremos hablando en este y otros programas de cada uno de ellos. El tipo más frecuente de cornudo es el mirón o voyerista. Es aquel que solo disfruta ver a su esposa mientras tiene sexo con otros hombres. El cornudo mirón disfruta de ver a su esposa vestida sexy y que otros hombres la miren. Incluso suele comprarle lencería y ropa atrevida para que ella luzca públicamente. También se excita de gran manera llevándola a lugares públicos tales como restaurantes, bares y discos, para que ésta coquetee y baile con otros hombres, y si es posible que estos la manoseen, es mucho mejor y más morboso. El cornudo mirón suele estar presente mientras su esposa es cogida intensamente por sus amantes, pero suele suceder que el tercero no está al tanto de los fetiches del esposo, así que por tal razón se esconde en un lugar donde puede ver o escuchar los gemidos y las embestidas del amante. Cornudo sumiso. Es una subvariable del cornudo mirón, pues este, aparte de disfrutar lo antes descrito, también disfruta ser mandado y gobernado completamente por su esposa, y en ocasiones hasta por el amante o corneador. El cornudo sumiso tiene la labor de hacer sentir cómodo a esposa y corneador. Este debe pagar hotel, condones, comida y bebida. Incluso debe agradecerle al corneador por coger a su esposa. El cornudo sumiso disfruta de ser mandado de manera descarada e imponente. Su esposa incluso le exige pagar las cuentas, comprar pastillas del día después o píldoras de emergencia, hasta comprar regalos y detalles para entregarle al corneador. Este tipo de sumiso por lo general espera el día de la coronación, que no es otro que el placer de que su esposa le diga que quedó embarazada de su corneador y que lo tendrá para que él como cornudo se haga cargo del bebé. Cornudo ausente. Este tipo de cornudo es aquel que permite a su esposa tener una vida social y sexual plena y libre sin restricciones. Ella puede ausentarse toda la noche mientras él se encarga de las labores de la casa o simplemente espera a que ella llegue. Los amantes de ellas no suelen estar informados de los fetiches del esposo y ella solo explica que su esposo no es celoso y que confía mucho en la relación. El clímax de este cornudo es que al ella llegar a casa le cuente con lujo de detalles la información sobre su amante y todo lo que sucedió en la intimidad, que le diga cómo se la cogió, por dónde se la cogió, qué le hizo, qué no le hizo, todo lo que aconteció. Estos cornudos suelen incluso acabar o tener orgasmos con solo ella mostrarles los resultados de sus aventuras, tales como la ropa íntima empapada del semen de su amante o chupones en el cuerpo. Muchas esposas prefieren tener un novio o amante fijo para no exponer la relación con el cornudo socialmente y no tener consecuencias lamentables en público. Cornudo impotente.
Este tipo de cornudos son aquellos que tienen algún impedimento sexual y por ende han encontrado el placer en permitir a su esposa tener una vida sexual aparte. Este cornudo puede tener todas las características de los cornudos existentes. Sus impedimentos sexuales van desde la impotencia sexual hasta el muy bajo desempeño del mismo, pene chico y eyaculación precoz. Por lo general llegan a un acuerdo hablando entre pareja y con algunos términos y condiciones. Cornudo activo. Estos cornudos suelen participar en el acto sexual. No solo se limitan a mirar, cosa que también disfrutan, sino que les gusta ayudar a la amante a complacer a la esposa. La mayoría de ellos no se autoidentifican como cornudos. Son dominantes y su desempeño sexual por lo general es alto y de buena dotación, aunque suelen poner muchas condiciones al momento de concretar el encuentro. Cornudo bisex. Los cornudos bisexuales disfrutan de tener contacto con el corneador, siempre y cuando su esposa esté presente y ésta lo observe. Ya han llegado a ese grado de confianza y comunicación. Un cornudo bisex disfruta de hacerle sexo oral al corneador, incluso puede llegar a ser penetrado por este, siempre y cuando sea el deseo del trío en cuestión. Algunos más extremos piden ser dominados delante de su mujer. Cornudo sisi. El cornudo sisi es una subvariable extrema del cornudo bisexual. Ellos incluso visten ropa íntima femenina, mientras su mujer tiene sexo con el corneador. Son sumisos, esclavos, algunos hasta son humillados con burlas y en casos más extremos, golpeados por el corneador con el consentimiento de su esposa. Y no tienen problema en costear los gustos de su esposa y amante. Incluso pueden llegar a sentir placer con el solo hecho de tener que pagar y limpiar todo el desastre de estos dos. Bueno, estos son algunos de los cornudos más habituales en el Q-Call. No todos, pero sí los más comunes. Igual tenemos que dejar para otro programa si es que este les gustó y fue de su agrado. Por cierto, tengo que recordarles que si quieren contactarme, contarme su historia o pedirme un consejo, pueden escribir a mi correo electrónico sexoperversopodcast@gmail.com o buscarme en Twitter como @toroperverso. Y continuamos con más de este oscuro programa. Es hora de hablar de las hot wife, o como su traducción dice, esposas calientes. Hay 3 tipos de hot wife, pero en este capítulo hablaremos de las más comunes, pues irónicamente la personalidad y el rol de cada esposa en esta tendencia sexual va orquestada por los gustos de su esposo o cornudo, quien va explorando con propuestas los límites de su esposa. Hot wife novata. Esta esposa es una de las más comunes. Por lo general ingresa a este mundo coaccionada por la insistencia de su esposo. Tienden a ser tímidas, pues algunas hasta les toma años dar el primer paso. Les es imposible creer que tengan un esposo que quiera verla con otro hombre. Y su pensamiento más común es creer que su esposo no la ama. Si eres una de ellas, déjame decirte que todo lo contrario. Ese cornudo las ama locamente. Por eso es que decide confesarle sus gustos y por eso sabe que no hay nadie más indicado para explotar ese placer que con su amada esposa. Por lo general se inauguran empezando a vestir un poco más atrevidas para fiestas y reuniones. Su esposo fantasea en la intimidad con compartirlas con otro hombre. Y cuando deciden dar el salto, normalmente es con un corneador que ellas mismas escogen cuidadosamente, con el que quieren crear un vínculo de confianza, teniendo incluso más de un encuentro sexual con él, quizás por meses, pues con ese logran tener la seguridad que necesitan para entrar más profundamente en el Q-Call. Hot wife sumisa. Esta hot wife siempre ha querido ser dominada en la cama. Le gustan los hombres fuertes, rudos, con una energía sexual potente, que la dominen, que la usen, todo delante de su amado esposo, el cual por lo general es un cornudo sisi o sumiso. Busca corneadores rudos, de personalidad dominante, incluso las más extremas son hibristofílicas, que no es otra cosa que el gusto por hombres agresivos
agresivos de apariencia criminal, incluso con antecedentes delictivos. Les gusta ser golpeadas, usadas, violadas por estos, mientras el cornudo solo observa sin poder hacer nada, aunque un corneador con estas características difícilmente lo deje estar en la misma habitación. La esposa sumisa está únicamente para seguir las órdenes de su corneador, por encima de cualquier gusto del cornudo. Hot wife dominante. Esta esposa es una de mis favoritas. Por lo general tienen de pendejo al cornudo, pues ella decide con quién coge y cuándo se lo coge sin importar la opinión del esposo, al cual ve como un idiota que solo paga las cuentas. Cabe destacar que el esposo también disfruta de las aventuras de ella y de ser tratado de esa forma, pues todo ya es con mutuo acuerdo o simplemente poco a poco se llegó a ese punto. Ellas no tienen dueño, disfrutan ser cogidas bien y comen a su gusto. Un día tienen un romance y otro solo sexo animal. Para ello busca diferentes tipos de corneadores o amantes, y su aventura solo dura hasta que ella se aburra o aparezca alguien que robe su atención. Visten sexy, les gusta y normalmente son de personalidad extrovertida. Coquetean incluso estando presente el cornudo, pues no les importa seducir, acariciar, incluso hacer propuestas delante de su esposo y uno que otro testigo. Y esto a nivel de anécdota, me gustaría contarles que una vez, en una ocasión, una esposa dominante me invitó a la fiesta familiar grande. Era el matrimonio de su hermana y estando ahí, los juegos y la coquetería fueron imparables hasta que terminamos cogiendo en el carro del cornudo, mientras este vigilaba para después volver a la fiesta como si nada. Son descaradas, malvadas y muy sensuales. Ellas mandan, ellas ordenan, hacen las cosas como, cuando y con quien quieren. Ahora hablaremos de los diferentes tipos de corneadores que hay en este mundo. Ellos son los invitados, escogidos por la esposa o cornudos. En ellos recae la gran responsabilidad de que la experiencia sea inolvidable. Un corneador debe ser un hombre agradable y abierto de mente, pues debe estar dispuesto a satisfacer todos los fetiches y fantasías de la esposa. Para ello deben ganar ese vínculo de confianza para obtener la mayor información posible sobre los gustos de la pareja y así tener un guión bien organizado el cual cumplir a cabalidad. Debe ser aseado, bien presentado y respetuoso, pues lo que cuenta es la primera impresión. En lo personal, una vez perdí la oportunidad con una esposa muy hermosa solo por el hecho de no haberme afeitado el rostro. En este momento hay damas exigentes que no ceden fácilmente solo por una aventura. Corneador amante. Este single, como también se lo conoce, es el más común, pues la mayoría de ellos no pertenece al mundo cuckold. Solo son afortunados en el lugar y momento preciso para ser escogido por la esposa. Suelen ser amigos del gym, compañeros de trabajo de ella o del esposo, quizás el muchacho del delivery o alguien que conocieron en una red social. El detalle de estos corneadores es que ellos no saben cuál es su papel como tal y es común que puedan ocasionar algún inconveniente al confundir su rol de amante con enredos sentimentales. El detalle de estos corneadores es que ellos no saben cuál es su papel como tal y es común que puedan ocasionar algún inconveniente al confundir su rol de amante con enredos sentimentales o posesivos. Deben ser escogidos con cuidado para evitar problemas y entender que es una relación netamente sexual, la cual tendrá fin cuando la esposa lo decida. Corneador single. Es la raza más común de este mundo cuckold. Están por todos lados. En su mayoría son solo hombres buscando la oportunidad de tener sexo, bien sea en un trío, orgía o gangbang. No es por hablar mal de ellos, pero muchos o una gran parte de ellos cometen el error de caer en engaños. Incluso llegan a acosar parejas. Su religión es solo el sexo y una pequeña parte actúa éticamente para llegar a él, usando los códigos sociales de este mundo. Pero los otros no tienen idea de la existencia de esos códigos. Mandan fotos falsas, hacen citas que no cumplen, carecen de propuestas coherentes, suelen presentarse con frases tales como: hola, quiero conocer a tu esposa, hola bella, mándame una foto, o la más común de todas, mandan una foto de su pene sin siquiera haber cruzado palabra con la esposa. Aclaro, no son todos, pero sí lamentablemente la gran mayoría. Por eso tienen que ser escogidos minuciosamente y aún así corren el riesgo de caer con uno que sea realmente estúpido. Corneador o bulls.
Llegamos a mi grupo, los corneadores o bulls, toros por su traducción en inglés. Para empezar, aclaro que los corneadores, aunque son muy diferentes a los singles, igual tienen sus manzanas podridas, pero en mucha menor cantidad que los singles. Con el solo hecho de identificarte como corneador ya demuestras tener por lo menos el conocimiento básico de lo que es la esencia del cook call, pues hay singles que ni siquiera conocen la existencia y mucho menos el significado de la palabra corneador o bull dentro de este mundo. ¿Qué debe ser en esencia un corneador? Se supone que un corneador de verdad adopta el cook call como su estilo de vida sexual definitivo. Su fetiche principal son las mujeres casadas en todas sus presentaciones. Por tal razón, la existencia del cook call debe ser algo más que su religión y una hot wife su tierra prometida. El corneador debe estar informado de todas las variables del cook call y estar dispuesto para adaptarse a todas y cada una de ellas. Por más dominante que sea un corneador, debe una lealtad inimaginable a la hot wife. Él será todo lo que ella quiere que sea. Para que tengan una idea, yo golpeaba a un cornudo solo porque su esposa disfrutaba ver que lo hiciera. Los corneadores deben ser la élite del sexo y si no es así, deben estar dispuestos a dejar todo en esfuerzo, sudor y creatividad. Deben ser capaces de satisfacer a la más caliente de las esposas o morir en el intento. Deben ser una agradable compañía y así sea por solo una noche tienen que dejar un grato recuerdo en la pareja o esposa, pues ya un corneador sabe lo que tiene que hacer. Y bueno, ya hemos hablado en gran parte de los integrantes del morboso, maravilloso y perverso mundo del cook call o cornudismo. Espero en este primer capítulo les haya gustado el contenido de este podcast y recibir su apoyo para seguir creando más contenido. Gracias y buenas noches.